Voy a poner a grabar ya está grabando. La idea es que cada uno de los talleres, de las clases queden grabadas para que luego ustedes puedan descargarlos durante la semana. Vamos a dejar un par de semanas ahí los videos en el Drive para que ustedes puedan descargarlo y tenerlo en sus computadoras. No lo puedo dejar permanentemente ahí en el Drive porque ocupa mucho espacio y como tenemos muchos cursos, un poco va a quedar ahí ocupando un espacio, así que la idea sería que ustedes se den un tiempo, yo les voy a avisar cuando los videos estén colgados para que se los puedan descargar y los puedan tener en sus computadoras. Bien, me quería tomar los primeros minutos de este taller para, bueno, la idea era como presentarse muy a grandes rasgos, tal vez cuál es su nombre, qué esperan de la jornada, a qué se dedican, para poder ir conociéndonos. La idea, además de recibir la información que van a recibir de todos los profesores que van a pasar por la jornada, es que ustedes puedan conocerse un poco. Comprendo que la naturaleza de lo virtual hace precisamente que este proceso sea más lento. Lo digo por los cursos también. En los cursos los alumnos tardan más tiempo en conocerse, ¿no? Y en virtual un poco más, en virtual tarda en conocerse. Cuando uno se encuentra presencialmente con alguien es inevitable verse, por ejemplo, escucharse. En cambio, ahora, bueno, es difícil verse como ahora, ¿no? Están todos en las cámaras apagadas y yo hablando, ¿no? Entonces, en principio, me gustaría pedirles, por favor, que puedan prender sus cámaras No. para poder vernos. No sé si sea muy difícil. Ahí está. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola. Hola Nancy. Buen Las día. demás, buen día. Las demás pueden prender también sus cámaras, por favor. Comentaba hace un ratito que la idea es tomarnos unos minutos en el inicio del taller para presentarnos, cómo nos llamamos, aunque ahí aparece nuestro nombre, pero igual, cómo nos llamamos o cómo nos gusta que nos llamen, a qué nos dedicamos y qué esperamos de este espacio. Uh-huh. Bien. Bien. ¿Querés que empiece? Sí, a ver, tú Nancy puedes empezar y luego mientras Romina, Cintia, Karina, Alessandra y la otra persona que no sé cómo se llama está ingresando. Bien. Bueno, mi nombre, Nancy. Yo soy counselor en Argentina. Bueno, y la verdad que quiero seguir capacitándome y tener más herramientas para poder, actualizarme. Buenísimo, buenísimo, un gusto Nancy. Y bien, y Romina, Cintia, ahí está entra Alessandra. Hola Alessandra. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alessandra, soy psicóloga, bueno, bachiller en psicología. Eh, Justamente me metí a esta formación, bueno, yo estoy en la formación de terapia humanista porque me gusta bastante esa corriente y quiero capacitarme para ser psicoterapeuta humanista y especialmente irme hacia el rubro, hacia el ámbito de la arteterapia, ¿no? Entonces o sea, me va a encantar escuchar justamente esa charla y bueno, en conjunto con las demás para poder nutrirme y estar holísticamente preparada para poder ser psicoterapeuta. Buenísimo Alessandra. Mucho bienvenida, bueno, a ti te conozco de la formación, pero bienvenida a este espacio. Por ahí, Romina. Hola Romina. Hola, yo soy Romina, también soy bachiller en psicología clínica. Me llama bastante la atención la psicoterapia humanista. En pregrado como que no vimos mucho, como que vi una pincelada. Entonces siempre me ha llamado un montón la atención saber un poco más de cómo son estas terapias. Y bueno, todavía no he decidido qué tipo de formación quiero llevar, entonces también para ver eso, ¿no? Buenísimo Romina. Gracias por la presentación, un gusto. Y bueno, bienvenida. Karina,
¿Qué tal? ¿Prendiste tu cámara? Cuéntanos cómo te llamas, a qué te dedicas, qué esperas de este espacio. De este espacio me refiero a los 2 días. Sí, bueno, hola, buenos días con todos. Bueno, yo me llamo, bueno, Karina. eh, y bueno, ¿qué espero de este espacio? Poder conocer de manera un poco más amplia, por lo menos introductoria, en torno a la terapia humanista existencial, que es algo que a mí siempre me había llevado la atención, pero siempre me había inclinado más por el psicoanálisis. Pero sí he notado que hay muchos aspectos que tienen en común ambas, y también, bueno, las bases humanistas. Humanista también tiene varios aspectos psicoanalíticos, ¿no? Y bueno, por ahí más o menos va mi interés. Mm, Chévere, un gusto, Karina. Por ahí Norma, que acaba de entrar, nos estamos dando la bienvenida, estamos procurando darnos un espacio para conocernos un poco. Norma es alumna de terapia. Buenos días a todos. Buenos días, Norma. Ahorita abro, permítanme. Sí, bueno, por ahí está Cintia también, Bobby, Stephanie. Si podemos darnos este espacio cortito, por lo menos. Luego ya la gente se va a ir incorporando. Yo comprendo que para hacer un sábado a las 8 de la mañana aquí en Perú es tal vez un poco difícil despertarse temprano y todo, pero no importa. En México son las 7. En México son las 7, ¿no? Sí. Bueno, entonces, mientras Norma se va incorporando, vamos a hablar un poco, porque estas clases van a durar poco, son 2 horas. O sea, realmente es un tiempo que se va a ir muy rápido, así que a mí me interesa bastante ir comenzando. Cuando Norma puedas, nos puedes cortar tu Cintia también para poder presentarse. Y vamos a comenzar a hablar sobre el tema que nos trae, que es arteterapia desde el modelo integrativo. Entonces, ¿quiénes tienen algún tipo de acercamiento con el arteterapia? Tengo entendido que Alessandra está muy interesada en la arteterapia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga un interés en particular por la arteterapia o se haya formado ya en la arteterapia? Que también pueden comentar qué entienden ustedes por arteterapia. ¿Hay alguna idea que puedan soltar sobre esto? Bueno, yo he hecho ballet toda mi vida, yo, Alessandra, he hecho ballet toda mi vida y siempre lo vi también como una terapia, o sea, de manera informal, ¿no? Claro, Porque mientras que estudiaba, mientras que hacía mis otras labores, ya que eran obligaciones, esta era la parte donde yo escogía bailar. Y lo hacía y me relajaba y me iba a otro lado, o sea, ¿no? En mi cabeza estaba feliz. Entonces, de hecho, por ahí va mi inclinación, ¿no? Que haciendo arte de cualquier tipo, uno es manera terapia, es manera catarsis, es manera de poder uno mismo tratarse, ¿no? Y poder sentirse bien, ¿no? El bienestar a través de la terapia. Esa es mi idea. está muy bien, sí. Entonces, sí, tal cual, ¿no? Igual vamos a profundizar un poco más en este concepto, el concepto de arte, terapia. Vamos, todo este taller introductorio va a dividirse en dos. Una parte teórica, en donde voy a explicar los conceptos de arte, terapia, el concepto de integración versus el concepto de eclecticismo. Y por otro lado, cómo nosotros trabajamos en la arteterapia desde el modelo integrativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración? ¿De qué manera integramos la terapia con el arte? ¿Y de qué tipo de terapia estamos usando? Nosotros utilizamos la terapia humanista. Se pueden integrar distintas herramientas. Por ejemplo, desde el Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista utilizamos la psicoterapia humanista. Pero también desde otro instituto al que pertenezco, que se llama Eleusis, integramos el arte desde la perspectiva junguiana, desde la psicología analítica junguiana,
que digamos es distinto por la naturaleza de la terapia, pero utilizamos la misma estructura de la terapia integrativa. Entonces vamos a comenzar a comprender primero el concepto de arte-terapia. El concepto de arte-terapia que básicamente hace alusión al encuentro entre dos grandes fuentes de conocimiento, que son el arte por un lado y la terapia. Entonces nos podríamos ahí tal vez detener y poder un poco profundizar sobre de qué hablamos cuando hablamos de arte, qué arte estamos incluyendo en el trabajo arteterapéutico. Nosotros particularmente incluimos diversidad de expresiones artísticas, como por ejemplo los mandalas, los dibujos utilizando distintos, diversos materiales, plumones, crayolas, tinta china, la fotografía, la poesía, el teatro, el mimo, la escultura. También hay distintos materiales que se utilizan desde la escultura, ¿no? La arcilla, la plastilina, la plasticera, y otras más, ¿no? El rap, las historias, ¿no? La narrativa. Los collages, no sé si ya lo dije, me parece que sí, las distintas visualizaciones que existen desde el enfoque arteterapéutico. Entonces nosotros lo que hacemos es, primero, explorar las diversas expresiones artísticas. Para ser arteterapeuta no es necesario que seamos profesionales de cada una de las corrientes artísticas que utilicemos. Sí es importante que pasemos, por lo menos, nosotros pasemos por un proceso en el que exploremos en nosotros mismos el impacto y la utilidad que tiene tal o cual expresión artística utilizándose de manera terapéutica. Por otro lado, y en eso precisamente consiste la especialización en arteterapia. Entonces, en la especialización de arteterapia vamos explorando distintas maneras de expresarse dentro del arte, ¿no? Como ya dije, fotografía, collage, poesía, escultura, mapa corporal, meditación, ensueño dirigido, visualización activa, terapia experiencial, focusing, y muchas más. Cómics. Entonces, utilizamos estas maneras de trabajo, estas maneras de trabajo artísticas, como una herramienta para explorar la experiencia de la persona, partiendo de que, claro, normalmente cuando una persona realiza terapia, utiliza mucho la estrategia dialogal, las preguntas socráticas, el encuentro, que es muy importante, pero el arte lo que brinda son herramientas para que en este espacio terapéutico el paciente encuentre maneras novedosas de poder expresar lo que sucede, lo que le sucede dentro de sí, lo que le sucede, qué es lo que siente, ¿no? Ante una experiencia en la que esté viviendo o la que haya vivido. Y luego, después de la exploración, de la evocación, perdón, viene la exploración, explorar conjuntamente con el paciente, con el terapeuta, perdón, los contenidos que van apareciendo en las sesiones, ¿no? En la sesión, ante este trabajo, ante esta expresión artística que ha hecho en el espacio terapéutico. Y ahí aparecen muchos temas, ¿no? En relación, por ejemplo, a la posibilidad de que aparezca vergüenza. La vergüenza en el paradigma relacional es muy importante también, que la persona se ve expuesta, o por otro lado, que la persona sienta algún tipo de impotencia, por ejemplo, frente al trabajo que tiene, ¿no? La expresión artística que utilizó, por ejemplo, es más fácil utilizar plumones que tinta china, es más fácil modelar con plastilina que con cerámica,
Entonces hay expresiones artísticas que van a ser más retadoras que otras. Pero, y por eso es siempre importante plantearle siempre al paciente que no es necesario que llegue a la perfección, la perfección artística, al que llegue a ser como un claro reflejo de lo que pensó, de lo que imaginó, de lo que vio en esta visualización que hizo o la imagen mental que le vino. Porque así es, porque nunca va a ser o no necesariamente va a ser así. Puede haber muchas veces una sobreexigencia del paciente ante el trabajo que realiza. Entonces uno tiene que ser muy comprensivo y si el paciente no es comprensivo consigo mismo utilizar mucho reforzar mucho esta idea, ¿no? De que no es necesario que sea artista. Y es así, tal cual. Nosotros como terapeutas tampoco debemos ser necesariamente artistas. Sí tener un interés particular por el arte. Sí interesarnos por él, ¿no? Sí utilizarlo también. Sí comprender y tener bien en claro que puede ser una estrategia muy, muy potente, pero no tenemos que ser artistas. Y sí, por supuesto, también vivenciarlo previamente. Entonces, eso es por un lado. Por un lado, cuando hablamos de arteterapia, hablamos de el arte por un lado, el arte como una herramienta, como diversas herramientas, un cúmulo de herramientas que utilizamos para intervenir. Intervenir y ayudar a que el paciente pueda evocar información que le es muy difícil, seguramente puede ser también, y bueno, y lo es realmente, evocarlo de manera verbal, utilizando las palabras. Las palabras quedan a veces limitadas frente a una imagen, quedan limitadas frente a una expresión artística en particular. Por otro lado, está la parte terapéutica, entonces hablamos de arte, terapia. Entonces la parte terapéutica tiene que ver mucho con cuál es el enfoque terapéutico que nosotros utilicemos o que nosotros queramos, en el que queramos profundizar. Nosotros en particular, desde el instituto, utilizamos mucho la terapia centrada en la persona, la terapia experiencial, el focusing, el análisis existencial de la logoterapia y la terapia gesta, con la variante de la gesta relacional. Entonces nosotros integramos el arte con estos enfoques terapéuticos humanistas. Como ya dije hace un rato, desde otro instituto, el Instituto de Eleusis, utilizamos la integración del arte con la terapia analítica junguiana. Pero tenemos la misma estructura de base, que es la que voy a explicar después. Entonces, primero, me importa bastante que quede claro esto, ¿no? Cuando hablamos de arteterapia, por un lado hay que detenernos a conversar de qué hablamos cuando hablamos de arte y también de qué hablamos cuando hablamos de terapia. Entonces, dicho esto, ahora tendríamos que hablar sobre la diferencia entre integración y eclecticismo. Es importante que quede claro esto, ¿por qué? Porque muchas personas dicen que hacen integración, pero realmente lo que hacen es un eclecticismo, que es una contraposición de dos teorías, y básicamente un trabajo bastante artesanal, pero poco analizado, poco pensado, poco integrado desde uno. Cuando nosotros hablamos de integración, hablamos de una búsqueda de integrar diversas perspectivas desde uno, pasando por un proceso analítico y coherente. Cuando uno habla de eclecticismo, habla de una búsqueda de integrar diversas perspectivas de manera contrapuesta y poco reflexiva, de manera bastante práctica. Hay diferencias entre eclecticismo e integracionismo y nosotros lo que buscamos es hacer integracionismo, no eclecticismo. Entonces voy a compartir un PPT que hable un poco de esto. Creo que es esto. Ahí está, sí. Entonces,
Un poco para que quede claro, lo que buscamos nosotros es el integracionismo. Entonces, voy a hablar un poco de integracionismo. Bueno, acá, la tendencia integracionista. Hay una tendencia de la que se habla bastante. Acá hay una cita de Friedler en 1950 y Gottfried en 1996. Se dice, ¿no? De la terapia, porque hablamos de arte-terapia, ¿no? Como tú decías, Alessandra, el arte en su forma natural puede ser muy terapéutico. Y lo es muy terapéutico. Uno se dedica al baile y es muy terapéutico, muy liberador, ayuda a expresar muchas cosas que son muy difíciles muchas veces de expresar de manera verbal, pero la búsqueda o la creación del arte terapia es más, la búsqueda es más, no solamente quedarse con la expresión, sino buscar explorar conjuntamente con el terapeuta y luego buscar resignificar toda la información que va apareciendo. Entonces, nuevamente, ¿no? El integracionismo, desde la década de los 50, Fiedler descubrió hace algunos años que se puede encontrar más similitudes entre terapeutas experimentados de diferentes orientaciones teóricas que entre terapeutas principiantes de orientaciones similares. ¿A qué se refiere Fiedler con esto? Es que él ya en la década de los 50 estaba dándose cuenta que entre los terapeutas que ya tenían experiencia, un poco se habían ya alejado de esos ismos, de esa estructura rígida en el que uno dice, lo mío es mejor que lo tuyo. Digamos, por ejemplo, cuando uno recién está comenzando la carrera o terminando la carrera y dices, el humanismo es mejor que el psicoanálisis, o el psicoanálisis es mejor que la corriente cognitivo-conductual, o qué sé yo. Él se dio cuenta que los terapeutas que ya tenían más tiempo, más experimentados, se alejaban de esto, de este embanderamiento, ¿no? A diferencia de los terapeutas principiantes. Dice, presumiblemente a mayor experiencia, tanto clínica como de vida, ¿no? Más puntos en común surgen. Entonces, cuanto más tiene experiencia la persona, el terapeuta, más puntos en común va a tener con ese otro terapeuta que seguramente tiene una orientación terapéutica muy distinta, tal vez diametralmente opuesta a la que yo tengo. Actualmente los clínicos reconocen más abiertamente su existencia y valoran las contribuciones de otras orientaciones distintas a la propia. Lo que básicamente está diciéndonos es que esta tendencia que la misma experiencia nos da de buscar integrar tanto lo que aprendemos con nuestra experiencia personal, nuestra experiencia de vida, es algo que surge naturalmente. Y luego se reflexiona sobre ¿y por qué tenemos que esperar a que el terapeuta, en este caso, evolucione e integre en la vida misma a la experiencia terapéutica y no pensarlo desde otro lado? Tal vez las corrientes, las líneas de pensamiento y las corrientes terapéuticas en general tienen esa tendencia, ¿no? A alejarse, a dogmatizarse, a enclaustrarse en su trinchera y no dialogar con otras corrientes terapéuticas. Luego, vamos a hablar un poco sobre esto, de que hay una tendencia contemporánea hacia la integración terapéutica. Hay, por ejemplo, ¿no? A veces uno no se acuerda cuando fue ternera, como dicen, ¿no? La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Existe una tendencia a la integración terapéutica en todo el mundo de la psicoterapia contemporánea. Por ejemplo, uno podría decir, el psicoanálisis de Freud es puro, pero no es así, ¿no? Porque el psicoanálisis de Freud fue también una búsqueda de Freud de integrar diversos elementos de su propio método, un método personal. Por ejemplo, integró las ideas de Schopenhauer, de la filosofía, Nietzsche, Hegel,
Breuer, Charcot, predecesores de Freud, filósofos y psiquiatras y terapeutas, o bueno, gente que integró o exploró mucho la hipnosis, el concepto de neurosis, el concepto de histeria. Entonces, fue una integración propiamente dicha en su momento. Ahora ya alejados de ese momento, el momento en el que Freud se hizo conocido en 1900, después de que publicara la interpretación de los sueños, el libro, nosotros lo vemos como wow, no, Freud fue original, y sí lo fue, pero él integró también la perspectiva de diversos autores. Por otro lado, el análisis existencial y la logoterapia de Viktor Frankl también integró diversos elementos. Entre ellos, él estudió profundamente a Freud también, el psicoanálisis lo integró, la voluntad de placer. Max Scheler fue un filósofo también del que Frankl se nutrió mucho. Theodor Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Martin Buber, fueron también personas, o bueno, ellos tuvieron ideas que Viktor Frankl integró para la creación del análisis existencial y logoterapia. Por otro lado, la terapia Gestalt de Fritz Perls partió, claro, después del libro de la publicación del PHG, y él integró también diversas perspectivas que Peirce había, bueno, también había profundizado, ¿no? Por un lado, el psicoanálisis freudiano, el psicodrama de Jacobo Moreno, el existencialismo, la fenomenología de Heidegger, de Husserl, el budismo zen, entre otros. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que esta tendencia integrativa no es algo necesariamente moderno, sino es algo que hicieron ya previamente muchos terapeutas dentro de su propia perspectiva, la perspectiva que ellos crearon, el modelo que ellos crearon. Según Martin Gottfried, la razón del crecimiento del movimiento integrativo se basa en dos principales objetivos. El primero es lograr una comprensión más global del proceso de cambio. Y por otro lado, el proporcionar procedimientos de intervención más efectivos. No quedarse solamente con un modelo único, sino buscar crear puentes. Y de esto Viktor Frankl hizo mucho. Él creó puentes entre la medicina, la psiquiatría, la antropología, la filosofía y la psicoterapia. Queda claro que el desarrollo de una orientación integrativa dentro del análisis existencial y logoterapia no constituye un esfuerzo aislado, sino que responde a una tendencia generalizada y necesaria dentro de las diversas orientaciones actuales de la psicoterapia, que deben ser atendidas y tomadas en cuenta. Ahora, hay una diferencia entre el integracionismo y el eclecticismo. Por un lado, el integracionismo, el eclecticismo, debemos entenderlo primero etimológicamente, ¿no? La palabra eclecticismo proviene del griego eklegen, que significa escoger. Puede ser entendido también como eclectos, que significa leer desde fuera, una lectura contrapuesta desde fuera. Entonces el eclecticismo etimológicamente hace referencia a una lectura de lo que está sucediendo no desde dentro, no desde la vivencia, sino desde fuera, como un espectador. Por otro lado, la integración proviene del latín integrare, que significa in, desde dentro, y tegrare, tejer, tejer desde dentro. Entonces, el integracionismo bueno, el integracionismo lo que busca es, un segundo, un rato. Qué raro. Lo que pasa es que no sé por qué me ha aparecido una imagen de que quedan 10 minutos para que termine la sesión. Pero yo tengo el pago mensual, el pago de Zoom.
Qué raro, ¿no? Ok. Qué raro. Bueno, si se cierra, no sé por qué me apareció esta pantalla, pero si se cierra voy a volver a enviar el link. Me parece muy raro que me haya aparecido esa opción. Bueno, igual, si continuamos. Entonces, la diferencia es que, por un lado, la integración es una búsqueda de, usando la palabra, ¿no? Tejer desde dentro todo lo que uno va recibiendo, información, todo. Y por otro lado, el eclecticismo es una contraposición de información. Norcross y Newman, en el 92, realizaron una diferenciación entre integración y eclecticismo. La integración tiene como orientación teórica combinar dos o más psicoterapias y también, dos distintas perspectivas, ¿no? Ahora podemos hablar también del perspectivismo y podemos hablar también de la integración de diversas. Hay una diferencia acá, ¿no? No sé si por acá está, pero está la diferencia entre la integración. Yo lo voy a explicar, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, cuando uno busca integrar dos miradas humanistas, va a ser más fácil, porque son dos miradas que provienen del mismo paradigma. Va a ser un poco más difícil integrar dos perspectivas psicoterapéuticas de diversas escuelas, por ejemplo, la terapia junguiana y la terapia humanista, porque son dos perspectivas que pertenecen a distintos paradigmas. Y va a ser aún más difícil integrar dos perspectivas de distintos paradigmas. Por ejemplo, la psicología o la psicoterapia humanista con la filosofía, o la medicina con la antropología, o el arte y la psicoterapia. Va a ser un poco más difícil porque son líneas de pensamiento de distintas, que no tienen casi nada en común y va a requerir un mayor esfuerzo. Pero bueno, el esfuerzo va en que el integracionismo busca más una combinación, en este caso de psicoterapias, con la esperanza de que el resultado de esta fusión resulte mejor que cada una de las psicoterapias separadas, ¿no? Por un lado, integrar aspectos teóricos, crear algo nuevo, ¿no? En este caso es más empírico y se caracteriza por considerar que el resultado es más que la suma de las partes, crea algo nuevo y por seguir una orientación idealista. Por otro lado, el eclecticismo busca más generar un trabajo o una corriente más técnica, no busca crear algo nuevo y es ateórico, es más empírico. Y suele ser la suma de las partes, ¿no? No crea algo nuevo. Uh-huh. Bueno, estos son otros temas que son importantes, pero bueno, igual se pueden como dejar un poco de lado, porque igual esto es algo introductorio, que básicamente gira en torno a lo que ya iba diciendo, ¿no? Es importante, por ejemplo, comprender desde dónde uno integra. Por ejemplo, desde el análisis existencial y logoterapia, en la terapia integrativa, buscamos integrar desde la perspectiva logoterapéutica. Nosotros, si vamos a trabajar arte terapia, tenemos que tener bien claro desde qué perspectiva terapéutica vamos a integrar. Por otro lado, también qué herramientas artísticas vamos a integrar. Definir el modelo de base, tener una coherencia epistemológica, teórica,
tener un modelo de comprensión sobre cuál va a ser nuestro método de intervención, qué vamos a utilizar, qué arte vamos a utilizar. En nuestro caso utilizamos el método fenomenológico como exploración, lo voy a explicar en qué consiste. Y bueno, sobre la integración, esto quería decirles. Aquí había otra parte también que puede ayudar. No, este no. Ya. Ahora quería un poco ya ir a la parte arte terapéutica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte terapia? La producción de imágenes y objetivos artísticos se utiliza para ayudar a restablecer la capacidad natural del individuo para relacionarse consigo mismo y con el mundo que le rodea de forma satisfactoria. Las imágenes y objetos artísticos creados en un entorno seguro y en presencia del arteterapeuta posibilitan la conexión, expresión, evocación, exploración y amplificación, resignificación y resolución de emociones conflictivas. Esto es importante, es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como arteterapeutas es facilitar todo esto. Primero un espacio de contención, luego un espacio de expresión, de evocación, de exploración, de amplificación de la información que va apareciendo, la resignificación y luego la solución de emociones conflictivas. Además, el trabajo creativo conecta a la persona con su propia fuerza, asumiendo el papel de creador. El individuo tiene la oportunidad de aumentar la autoestima y la confianza en sí mismo. La arteterapia es una técnica terapéutica en la que el paciente puede comunicarse con los materiales artísticos, los cuales facilitan la expresión y la reflexión. Se aplica a personas de todas las edades y de muchas patologías en contextos diferentes: hospitales, cárceles, escuelas, centros de salud mental, centros geriátricos, educación especial, la psicoterapia propiamente dicha. Y bueno, la arteterapia, digamos que funciona más tal vez con niños, sobre todo, por ejemplo, los dibujos o el trabajo con arcilla. Pero el trabajo, por ejemplo, con cartas asociativas, por ejemplo, las OH, las gestálticas, en general, cualquier carta asociativa que ustedes deseen utilizar, va a tener mucho impacto en adultos. Y también las visualizaciones y la terapia experiencial va a tener mucha potencia en adultos. El arteterapia es una gran ayuda cuando el funcionamiento normal del individuo se ve alterado, ya sea por razones biológicas, psíquicas o sociales. Su aplicación está especialmente indicada para aquellas personas que, en virtud de la enfermedad que padecen y otras razones, tienen dificultades para articular los conflictos de manera verbal. Entonces, cuando la persona tiene dificultades de expresar de manera verbal lo que le está sucediendo, la arteterapia cobra mucha utilidad. La imaginería artística, como los sueños, permiten explorar los sentimientos, actitudes, fantasías y experiencias y recuerdos que puedan ser inconscientes o a los que las que no sean fácil acceder. De esta manera, los sueños, por ejemplo, no tienen que ser traducidos verbalmente. Obviamente se puede llegar a un proceso verbal a partir de la creación para elaborar y asociar la expresión artística siempre que el paciente quiera hacerlo. Sin embargo, la esencia del mensaje se transmite mediante imágenes. Entonces, las imágenes de los sueños, cuando uno dibuja un sueño, cuando uno utiliza la poesía, por ejemplo, que tiene un lenguaje bastante metafórico,